Después de la culpa, llegó el momento de decidir quién tenía la culpa. Aunque mamá dijo que era su culpa, todos tomamos caminos diferentes para llegar a nuestro destino final. Randy y Tim eventualmente le echaron la mayor parte de la culpa a papá. Su incapacidad para perdonar lo convirtió en el malo de la película. Pude ver lo enojados que estaban con su padre. Michael era todo lo contrario. Se tomó en serio la confesión de su madre. Aceptó la culpa y comenzó a desquitarse consigo mismo. La relación de Michael con su madre se deterioró. Se volvió aún más rebelde contra ella. Muchas veces tuve que interceder para mantener la paz. Mi propio camino me llevó paralelo a Tim y Randy. Sabía que lo que mamá hizo estaba mal, pero papá tuvo que cargar con parte de la culpa. Con cada año que pasaba, la responsabilidad de papá crecía. Podía sentir crecer mi enojo con mi padre. Cuando cumplí 19 años, buscaba a mi padre aproximadamente cada 3 meses. Un día le pregunté a mi mamá si alguna vez lo había buscado y lloró. Ella dijo que nunca lo encontró. Creo que lo había buscado pero nunca encontró nada. Lo busqué en internet cada vez que tuve la oportunidad. Google es una cosa maravillosa. Encontré copias de su diploma y varios artículos en revistas de ingeniería aeronáutica que mencionaban su nombre. Sin embargo, nunca encontré nada nuevo. Justo después del verano, la buena fortuna me alcanzó. Descubrí los resultados de la media maratón de San Diego. Allí encontré una lista con el nombre de mi padre, su edad y la ciudad de residencia de La Joya. Recordé que papá había participado en varias carreras 10K cuando éramos pequeños. Así que miré más profundo. La foto de la carrera mostraba la salida, la meta y varias tomas de la multitud. En el fondo discernía a alguien que se parecía a él. ¡Bingo! Antes del anochecer llegué a St. George. Mi familia estaba en una encrucijada y ahora tenía la llave para destruir el resto del viaje o tratar de sanarlo. ¿Cómo tomarían mis hermanos la noticia de lo que mamá había hecho? Todos le estábamos echando la culpa a él. Mis hermanos seguían preguntando por qué no podía perdonarla. ¿Qué fue tan malo? ¿Qué hay de nosotros? Ahora que tenía las respuestas a estas preguntas, me di cuenta del efecto que tendría esta información. ¿La ira y el odio se transferirían a mi mamá? Ella apenas estaba de pie como estaba. Si sus hijos se rebelaban, ella perdería el equilibrio. Estaba en un dilema. Sin embargo, como mayor, dependía de mí llevar la carga. Encontré un pequeño hotel de cadena cerca de St. George y llegué allí antes de las 6. El hotel tenía una cena y comí una hamburguesa rápida. A las 9 ya estaba en la cama, pero no creo que me durmiera hasta la 1. Por la mañana. El segundo día de mi viaje a casa comenzó a las 7 de la mañana siguiente. Llené el tanque de gasolina y conduje hacia el norte por la autopista 15. A lo largo de los kilómetros recordé el dolor en las palabras de mi padre. Entendí ese dolor. Tuve mi propia experiencia con la infidelidad. Comencé a recordar cómo mis experiencias se hacían eco de mis padres y el restaurante donde trabajaba siempre tenía muchos muchachos jóvenes como meseros y meseras. La tasa de rotación fue muy alta y duré más. Hace unos 8 meses contrataron a una chica nueva. Ella era muy bonita, de complexión asesina con una personalidad hirviente. Iluminó la habitación cuando entró. Por alguna razón, ella gravitó hacia mí. Su nombre era Vanessa Brown. Trabajaba a tiempo completo e iba a la escuela al mismo tiempo. Mi tiempo estaba dividido entre la familia, el trabajo y la escuela. Un día, después de un largo turno de almuerzo en un restaurante, Vanessa se acercó a mí. Hablamos de clientes estúpidos, de lo malos que eran los cocineros y calculamos cuánto recibiríamos en propinas por la noche. De la nada, mi boca comenzó a hablar. Le pregunté si quería tomar un café después de que termináramos. Para cuando mi cerebro se puso al día con mi boca, ya era demasiado tarde.
Empecé a sonrojarme y tartamudear. Para mi sorpresa, ella dijo que sí. Ella dijo que le encantaría tomar una taza de café conmigo. Después del trabajo, nos llevé a Starbucks y compré café. Pedí un café mediano y ella pidió un lata doble 28-8. Más tarde tomamos nuestros cafés y nos sentamos a una mesa a hablar. La conversación fluyó a su propio ritmo. Me sorprendió que esta linda chica quisiera pasar tiempo conmigo. Mientras hablábamos, miré mi reloj y noté que habíamos estado sentados allí durante 2 horas. Yo tenía clase mañana y ella tenía un turno temprano. La llevé de regreso al restaurante a recoger mi auto. Antes de saltar de mi auto, se inclinó y me besó en la mejilla. Eso fue divertido para mí. Hagámoslo de nuevo, dijo ella. Y así empezó. Tomamos café en Starbucks varias veces a la semana. Después de 3 semanas, dijo, este viernes es mi día libre. Creo que tú también tienes uno. Probablemente era un poco tonto, pero no completamente estúpido. Vi esto como una oportunidad y la invité a salir. Oye, ¿quieres salir conmigo el viernes? Pregunté. Ella sonrió y dijo que derramara amor. Así comenzó mi relación con Vanessa Brown. Fuimos a Starbucks un par de veces a la semana y un par de veces más en las citas. Después de otras 3 semanas, Vanessa mencionó que su compañera de cuarto estaba fuera durante el fin de semana y me invitó a pasar. Continuamos saliendo durante unos 4 meses. Creo que me había enamorado de Vanessa en nuestro 5º aniversario de noviazgo. Le di a Vanessa un anillo de promesa. Ella saltó a mis brazos y metió su lengua por mi garganta tan profundamente que casi me ahogo. Estaba tan feliz. Llevábamos saliendo unos 8 meses cuando me llamaron para trabajar un turno doble. Una de las otras camareras tuvo una emergencia y el gerente me preguntó si podía reemplazarla. Llamé a Vanessa y le dije que no podría conocerla y que no le importaba. Me quedaban 2 horas en mi turno cuando otra chica vino. Corriendo al trabajo. Se atendió la emergencia y ella preguntó si podía trabajar el resto de su turno. Ella realmente necesitaba el dinero. Dije que sí y me cambié de ropa. Pensé que podría llegar al apartamento de Vanessa y tal vez aún podríamos salir. Vanessa vivía en un apartamento estilo jardín en el 2º piso. Subí las escaleras hasta su apartamento y pasé por el ventanal. Asomándome por el hueco entre las cortinas vi a mi Vanessa besándose con Peter Joyner. Peter era el gerente matutino de nuestro restaurante. Estaba aplastado. Llamé a la puerta de Vanessa. Abrió la puerta y jadeó al reconocerme. Ella estaba nerviosa y comenzó a murmurar algo sobre no esperar verme. Después de calmarme, dije, me doy cuenta de que tenía que trabajar, pero tenía el día libre. También entiendo que ha hecho arreglos alternativos. No te obligaré a cambiar de planes. Sin embargo, te pediré que me devuelvas el anillo. No permitiré que uses la mano que adorna mi anillo para masturbar a Peter Joyner. Tomé su mano y le quité el anillo. Fue un placer conocerte y despedirme. Si pasamos de largo, por favor finja que no me conoce y haré lo mismo. Me dirigí a casa y me metí sola en la cama. A la mañana siguiente me dirigí a San Diego para continuar la búsqueda de mi padre. Pensando en esa decisión ahora, creo que tal vez yo era como mi padre, huyendo en lugar de enfrentar la traición de frente. Llegué a casa desde San Diego alrededor de las 6:00, justo a tiempo para la cena. Mamá llamó a todos y nos sentamos a la mesa. Las conversaciones fluyeron. Se hicieron preguntas. Tim preguntó por mis vacaciones en San Diego. Mentí y le conté sobre el zoológico y SeaWorld. Mencioné las escuelas allí y que serían geniales para Randy y Tim. Miré a Michael. Me pareció drogado. Miré a Randy, pero él simplemente se encogió de hombros. No creo que mamá haya visto esta conversación. Mamá preguntó por Vanessa. Le conté lo que pasó. Cuando llegué al punto en que le conté sobre mí anillo,
Ella se rompió y salió corriendo de la mesa. Bien por ti, amigo, dijo Tim. Continuaron sus bromas. Miré alrededor de la mesa y me pregunté de nuevo qué debería decir. ¿Qué podría decir? ¿Cómo puede un hijo destruir a su madre? Sentí que podía colgar a Vanessa de la farola más alta, pero ¿podría hacerle lo mismo a mamá? Ambos se engañaron y el crimen de las mamás fue peor. Ella tenía hijos de otras personas. Ahora sé lo que es andar por ahí con una bomba atómica en el bolsillo. Decidí esperar y pensar en ello. Mientras tanto, la vida seguía. Randy se inscribió en la universidad local. Recibió varias ofertas de becas, pero no quería dejar a sus hermanos. Tim estaba en su último año de secundaria y estaba buscando una universidad a la que asistir. Una idea se me ocurrió al día siguiente después de la escuela. Me acerqué a Randy y Tim y les sugerí que buscaran en la Universidad Estatal de San Diego. Randy podría transferirse allí como junior y Tim podría transferirse allí como estudiante de primer año. Podrían vivir en el mismo dormitorio. Dadas las calificaciones de Randy y los logros atléticos de Tim, estaba seguro de que serían aceptados. Lo pensaron un rato, pero dudaron. San Diego está muy lejos de mamá, Michael y de mí. Les aseguré que estaríamos bien. Tim se acercó y estaba totalmente a favor de la idea, pero Randy no estaba convencido. Tim y yo seguimos presionando por el estado de San Diego. Imprimimos aplicaciones y mapas de la escuela. Sin embargo, todos nuestros esfuerzos solo hicieron que Randy se mostrara más reacio. Todo llegó a una decisión el viernes por la tarde. Estábamos en la sala de Tim trabajando en su solicitud cuando Randy explotó. No puedo entender por qué insistes en San Diego, dijo. Es una escuela excepcional. A ustedes dos les irá bien allí y se tendrán el uno al otro, les respondí. Pero Randy no era tonto. ¿No podríamos ir a la Universidad de Colorado? De esa manera no estaremos demasiado lejos de ustedes. Muchachos. Traté de mantener la calma. No, mejor a San Diego. Eso es estúpido. Gritó Randy. Creo que deberíamos ir a Colorado. Dime por qué. Deberíamos ir a San Diego. Sabía que había llegado el momento. Porque ahí es donde está papá, susurré que me callara. Había una expresión de absoluta conmoción en ambos rostros. Papis en San Diego. Siguieron las preguntas. ¿Cómo lo sabes? ¿Has hablado con él? Ambos comenzaron una avalancha de preguntas. ¿Dónde está? ¿Has hablado con él? ¿Lo encontraste cuando fuiste a San Diego? ¿Por qué se fue? ¿Puedo hablar con él? Lágrimas aparecieron en sus ojos. Traté de calmarlos y responder algunas de sus preguntas. Encontré algunas pistas en línea. Los rastreé hasta San Diego. Después de mi ruptura con Vanessa, me subí a mi auto y conduje hasta allí. Lo encontré y hablé con él. Él nos extraña. Me mantuve en contacto con él desde que le pregunté sobre ustedes dos yendo a San Diego y me dijo que los ayudaría. Sentí que debía agregar algunas advertencias. Mamá no puede saber de papá. Su ruptura fue muy dolorosa para papá. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó Tim. Dejaré que papá se lo explique, dije. Randy se levantó de un salto. Tenemos que ir allí. Tenemos que verlo. Planifiquemos un viaje a San Diego en una excursión escolar. Las vacaciones de invierno serán en 3 semanas. Bueno, entonces vete. Mamá estuvo de acuerdo con la idea de Randy y Tim sobre San Diego, pero creo que lo vio como el siguiente paso para separar a su familia. Traté de apoyarla y eso ayudó un poco. Otra víctima fue Michael. Estaba convencida de que con Randy y Tim fuera, él no iba a lograrlo. Estaba segura de que había empezado a consumir más drogas. Mantuve un ojo en su trabajo escolar. Sus calificaciones y asistencia estaban bajando.
La emoción en la casa era contagiosa. Randy y Tim estaban planeando un viaje a la escuela en secreto. Estaban igual de emocionados de ver a su papá. Pude ver por nuestros correos electrónicos que papá también estaba emocionado. Discutimos qué les diría, pero no había tomado ninguna decisión. Mamá estaba preocupada por los niños y también le ofreció apoyo. Temprano el sábado por la mañana empacamos el auto de las mamás y las abrazamos. Tengan cuidado, muchachos, dijo mamá y se volvió para volver a la casa. Michael y yo los abrazamos y les dije que tuvieran cuidado. El camino por delante tiene muchas incógnitas, baches y curvas ciegas. Conduzca despacio. Ambos entendieron lo que quise decir con esas palabras. Se marcharon. Cada 2 horas llamaban y se registraban para ver cómo iban las cosas. A partir de las llamadas, rastreamos su progreso. Según mis cálculos, deberían haber llegado a San Diego alrededor de la medianoche. A las 1230. Llamaron para decir que habían llegado. Se registraban y llamaban tarde en la mañana. Mamá y yo les dijimos buenas noches. Lo que yo sabía, lo que mamá no sabía era que pasarían este viaje en casa de papá. Me di cuenta de que los hermanos estaban pasando una larga noche. Durante los siguientes 3 días sonaron emocionados y felices. San Diego era una ciudad hermosa y la escuela era la mejor. Dijeron que habían conocido a alguien que podría ayudarlos con sus solicitudes. No tuve la oportunidad de hablar con ellos en privado, así que no supe qué les dijo papá. Iban de camino a casa el jueves y el viernes llegaron a las 5:00. Nos encontramos con todos en el camino de entrada. Pudimos ver las sonrisas en sus rostros incluso antes de que detuvieran el auto. Ambos saltaron del auto y corrieron directamente hacia mí. Me quedé sin aliento por su abrazo. Después de eso se acercaron a Michael. Luego, a mi mamá, noté que su abrazo no era tan fuerte. Creo que entendí de qué se trataba la conversación. Se ordenó pizza y todos nos reunimos alrededor de la mesa para hablar sobre el viaje. San Diego era genial, el clima siempre era genial y sus aplicaciones ya estaban en sus sistemas. Confiaban en que la ayuda financiera y las becas podrían cubrir los costos. Después de que las conversaciones se calmaron, mamá se retiró a su habitación. Como siempre. Michael también se había ido a otro lugar. Esto nos permitió a Randy, Tim y a mí estar solos. Saludaron a su padre. Estaba tan feliz de ver a Randy y Tim y el sentimiento era mutuo. Randy habló sobre lo que su padre le había contado sobre la ruptura. Les contó todo de camino a casa. Decidieron dejar las cosas como estaban y no arruinar a mamá más de lo que ya lo había hecho. Decidieron que se mudarían allí tan pronto como terminara la escuela en junio. En los meses siguientes, Randy y Tim se prepararon para la mudanza. Terminaron el año escolar con buenas calificaciones en el caso de Randy, y un premio MVP para Tim. En su emoción, no se dieron cuenta de que Michael se iba o que su mamá se iba. Estaba seguro de que Michael se había pasado a las drogas más duras. Traté de intervenir, pero él me atacó. Hablé con mi mamá sobre él. Ella estaba consciente y trató de ayudarse un par de veces. Los problemas de Michael y la partida de Randy y Tim también le estaban pasando factura a mamá. Ella no se veía tan bien. Era como si hubiera perdido peso y su cabello estuviera muy opaco y sin vida. Justo después de Navidad, Michael desapareció durante 3 días. Cuando la policía lo encontró, estaba drogado en una casa de drogas. Mi mamá y yo lo llevamos a un centro de rehabilitación cerca de casa. Se le exigió que permaneciera allí durante 2 semanas en un intento de limpiarse. Se resistió todo el camino. Su enojo con su madre se manifestó durante una de las sesiones familiares. Él la soltó del apuro. Él la culpó por hacer que su padre se fuera. Mamá se quedó sin lágrimas. Cada uno de los ataques de Michael la astilló aún más. Traté de defenderla y defenderme de algunos de los ataques verbales, pero Michael continuó.
Él la culpó por llevarse a Tim y Randy. Él la culpaba de todo. Mamá resistió valientemente los ataques y dijo, Michael, tienes razón. Merezco toda la culpa. Lo hice. Pero desde que se fue, he estado tratando de redimirme. Michael, puedes culparme, puedes odiarme, pero por favor no te odies a ti mismo. Necesitas dejar de lado tu autodestrucción y tratar de ser una mejor persona. Hazlo por ti y por tus hermanos. Después de eso, la sesión terminó por el día. Casi tuve que llevar a mi mamá al auto. Para entonces, estaba tan agotada que el dolor quedó impreso permanentemente en su rostro. 2 días después del último examen final de Tim, Randy y Tim empacaron sus maletas y estaban listos para partir hacia San Diego. Después de despedirse, salieron a la carretera. Llegaron 2 días después y llamaron para informarles que todo estaba bien. Se estaban mudando a un pequeño apartamento fuera del campus y estaban muy emocionados. Estaba seguro de que también pasarían mucho tiempo en la casa de papá. Tuvieron 7 semanas para acomodarse y resolver las cosas antes de que comenzara el semestre. Planeaba visitarlos en agosto. Mamá se alegró de que les fuera bien. Ella nunca expresó ninguna preocupación por que se fueran. Creo que ella estaba genuinamente feliz de que estuvieran creciendo y volviéndose independientes. Yo también esperaba con ansias mi viaje a San Diego. No podía esperar a ver a Tim, Randy y papá. Tomé el primer vuelo por la mañana y los 3 estaban en la terminal para saludarme. Fue una reunión muy alegre. Había sonrisas por todas partes. Durante el almuerzo, bromas y recuerdos salpicados. Parecía que los últimos 5 años habían sido olvidados. Era solo un padre y sus 3 hijos almorzando juntos. Había planeado pasar una semana en San Diego, pero el jueves recibí una llamada de mi mamá. Michael había sufrido una sobredosis. ¿Puedo volver a casa inmediatamente? Menos de 3 horas después, estaba en un vuelo a casa. No me di cuenta de que mi papá se iba 2 horas después que yo. Cuando llegué al hospital, fui directamente a la UCI. Encontré a mi mamá sentada al lado de la cama de Michael. Ella sostenía su mano y lloraba. Cuando ella me vio, corrió a abrazarme. Robert. Traté de hacer que se detuviera. Lo intenté. Ella lloró. Lo sé, mamá, dije. Todos lo intentamos. Vete a casa y duerme un poco. Me quedaré aquí con Michael. Ella no quería, pero yo la obligué. A regañadientes, se fue, pero solo después de que accedió a liberarme. Al amanecer, no habían pasado más de 2 horas. Cuando mi padre entró en la habitación del hospital. Estaba aturdido. He estado fuera demasiado tiempo. Esto es culpa mía. Debo tratar de hacer las cosas bien. ¿Pero cómo, papá? Empecé. Lo pensé en el vuelo a casa y creo que he encontrado una posible solución. Necesitamos buscar ayuda profesional de Michael y creo que debemos dejarlo con sus hermanos. ¿Podemos encontrar un centro de rehabilitación en San Diego? Puedes ayudarlo a lidiar con su enojo y Randy y Tim pueden ayudarlo en otras áreas. Discutimos el concepto y resolvimos los detalles. Papá podría conseguir un avión de la compañía para llevar a Michael a la clínica en San Diego. Trabajarían en problemas de adicción y los 4 asistirían a asesoramiento familiar, con suerte lejos de mamá. Michael podría comenzar a recuperarse. Papá pasó la noche en la habitación del hospital con Michael y conmigo. Se fue antes del amanecer. Todavía no podía imaginar ver a su esposa. Cuando mamá llegó, le expliqué la idea de la rehabilitación en San Diego. Hablé sobre los pros y los contras de quedarse con sus hermanos a la distancia de nosotros. Sorprendentemente, mamá estuvo de acuerdo. Sabía de la ira de Michael hacia ella y pensó que la distancia ayudaría a sanar las cicatrices. La ira de Michael también pesaba sobre mamá. Ella se veía aún peor.
Podría haber jurado que perdía aún más peso desde que Ide se fue a San Diego. Detrás de escena, papá hizo todos los arreglos. El lunes por la mañana, una ambulancia llevó a Michael al aeródromo. Él y la enfermera abordarían un avión privado que los llevaría a San Diego. Allí, otra ambulancia los recibiría y los llevaría a un centro de rehabilitación. Mamá no sabía cómo funcionarían las cosas allá afuera. Los médicos decidirían cuándo reintroducir a Michael con su padre. Pensé que era un buen plan y esperaba que saliera bien. Era domingo por la noche cuando mi mamá y yo acabábamos de salir del hospital. Llegamos a casa y encontramos a la tía Shannon esperando. Ella ya tenía café preparado y 3 tazas listas. Nos sentamos a la mesa a hablar de mañana y del viaje de Michael. Entonces mamá me dijo, Robert, tienes que ir con Michael. Tienes que estar ahí para él. Has sido una figura paterna para él durante los últimos 5 años, y él todavía te necesita. Miré a Shannon y vi acuerdo en sus ojos. Fui emboscado. Expuse todas las razones por las que no podía ir, y ella y Shannon las descartaron todas. Mamá le explicó que podía quedarse sola en casa sin peligro. Ella dijo que Shannon estaba allí para ella y que la ayudaría si necesitaba algo. Ella me presentó el plan. Iba a quedarme en San Diego, probablemente con Randy y Tim. Tendría un poder notarial para la atención médica de Michael y haría su rehabilitación. Nos quedaríamos allí y haríamos terapia adicional para Michael cuando y si se fortaleciera. Debía decidir si debía volver a Colorado. Según los cálculos de mamá y Shannon, Michael podría tardar hasta 3 meses en estar lo suficientemente sano como para tomar una decisión. No quería ir, pero me tiraron en un avión por la mañana. El jet privado podía llevar un pasajero más, así que me acomodé junto a Michael. Al final, mi presencia ayudó a Michael a sobrevivir al viaje. Mamá había tomado la decisión correcta. Michael ingresó al centro de rehabilitación un poco más dispuesto esta vez. Esta vez iba a estar allí durante 27 días. Randy, Tim y yo lo visitábamos a menudo. Consulté con sus médicos y tuvimos reuniones cara a cara. Michael estaba progresando. Estar en San Diego con sus hermanos le estaba ayudando. Las drogas estaban fuera de su sistema y pensaba con más claridad. La segunda semana, trajimos a mi papá para que pudiera hablar con los médicos sobre Michael. Una vez a la semana, teníamos sesiones de terapia familiar. Los 4 hermanos se sentaron con el terapeuta para discutir algunos temas. Fue durante esta reunión que quisimos reintroducir a papá. El terapeuta inició la conversación con preguntas sobre nuestro papá. Dejamos que Michael dirija la conversación. Michael habló sobre cuánto extrañaba a su papá y lo difícil que era sin él. Michael estaba llorando. Randy, Tim y yo también teníamos lágrimas en los ojos. El terapeuta le preguntó a Michael, si pudieras decirle algo a tu padre en este momento, ¿qué dirías? Michael ni siquiera dudó. Le diría que lo extraño. Lo perdono por irse, pero lo quiero de vuelta. Le pediría que me perdonara, mamá, y a todos nosotros. Con esas palabras, se abrió la puerta y nuestro padre entró en la habitación. Michael levantó la vista y lo vio. Su cara estaba en blanco. Entonces el reconocimiento brilló a través de él y luego la felicidad. Se levantó de un salto y corrió hacia él. Papá, repitió. Poco después, Tim, Randy y yo nos unimos en un abrazo grupal. Era como si Michael hubiera accionado un interruptor. Atrás quedó el malhumorado, enojado, drogadicto Mandev. En su lugar estaba un chico feliz de 16 años listo para enfrentar el mundo. La terapia continuó para Michael y toda la familia. Creo que todos resolvimos algunos de nuestros problemas gracias a eso. Sin embargo, nadie habló del elefante en la habitación. ¿Qué hay de mamá? Sentí que mi papá todavía tenía problemas con ella y no tenía idea de su versión de los hechos. ¿Cómo hablamos con ella al respecto?
¿Podemos invitarla a terapia para averiguar los motivos? ¿Cómo le decimos lo que sabemos y qué encontramos a papá? Mantuve a mi mamá actualizada sobre el progreso. Le conté sobre todo, excepto sobre el padre y sus interacciones. Parecía feliz. Sin embargo, también sentí cierta tristeza. Me pregunté si debería hacer un viaje a casa para ver cómo estaba ella. Michael y yo habíamos estado allí durante unos 2 meses. Estaba segura de que ella querría verme. La llamé y le dije que quería volver a casa. Ella dijo que no era necesario. Insistí en que quería volver a casa y ella insistió igualmente en que Michael me necesitaba más que ella. Lo dejé así, pero sabía que estaba planeando un viaje en un par de semanas. La semana siguiente, estábamos cenando en casa de papá cuando sonó mi teléfono celular. Pensé que mamá se estaba registrando para ver cómo iban las cosas. No reconocí el número, pero tenía un código de área de Aurora. Yo le respondí. Era la tía Shannon. Robert, tu mamá está muerta. Tercera parte de la historia de Sandy. El viento fresco de la montaña me heló hasta la médula. Una pequeña multitud se paró junto a la tumba para decir las últimas palabras y bajar el ataúd. La tumba estaba en una pequeña alcoba entre los árboles. Tenía una vista de las montañas distantes. A mamá le hubiera encantado. Tim, Randy, Michael y yo nos paramos en fila, cada uno de nosotros afligido. La tristeza yacía como una manta oscura sobre el frío cementerio de Colorado. Solo uno de los hermanos de mamá pudo asistir al servicio. Se paró a nuestro lado y nos expresó su apoyo. Papá asistió al servicio, pero se mantuvo al margen. Después del funeral, mis hermanos y yo aceptamos las condolencias de las mamás, compañeros de trabajo y los pocos amigos que quedaban. Mamá no tenía muchos amigos. Los pocos amigos que quedaban permanecieron leales a ella. Incluso durante los últimos 5 años. Desde que mi papá se fue, mamá no había hecho nuevos amigos. Como hijo mayor, tuve la tarea de organizar el servicio y coordinar el funeral. Pero casi todos los arreglos los hizo mamá. Ella dejó instrucciones detalladas para que las siguiéramos. La tía Shannon fue la última en dejar el servicio. Ella se acercó a mis hermanos y les expresó sus condolencias. Ella nos abrazó a cada uno de nosotros. Ella me abrazó con fuerza. Las lágrimas corrían por sus mejillas también. Robert, ¿puedo hablar contigo? Ella preguntó. Ella me tomó de la mano y me apartó. Robert, tu madre me pidió que te diera esto. Después de que ella muriera. Ella me tendió 2 sobres. Ella no me dejaba decirle a nadie que estaba enferma. Después de leer la carta, llámame, por favor, le suplicó. Sin mirar atrás, metí los sobres en el bolsillo de mi chaqueta. La muerte de mamá fue una completa sorpresa para mí. No sabía que tenía cáncer. Ella lo mantuvo bien escondido de nosotros. Mis hermanos y yo ni siquiera nos dimos cuenta de que estaba enferma. En retrospectiva, noté que no se había visto bien en los últimos meses. Lo atribuyo al estrés y los problemas con Michael. Me sentí aún peor. Debería haberme dado cuenta. No recuerdo mucho de la llamada telefónica de la tía Shannon. Cuando ella me informó que mamá había muerto, debí estar muy pálida. Papá y mis hermanos se dieron cuenta de esto y detuvieron su conversación durante la cena. Después de colgar el teléfono, me volví hacia ellos y les dije, mamá está muerta. Era la tía Shannon. Ella tenía cáncer. Todos quedaron conmocionados. Michael empezó a negar que eso no puede ser. Ella no puede irse. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Su padre corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Pronto Randy y Tim se unieron a ellos y yo los seguí. Todos llorábamos abiertamente. Después de unos minutos, nos dispersamos. Los restos de la cena quedaron sobre la mesa.
Salimos todos a la terraza de mi padre y nos sentamos en silencio. Millones de preguntas surgieron en cada una de nuestras mentes. Finalmente, una pregunta ganó. Papá, ¿qué hacemos ahora? Pregunté. Todos recurrimos a nuestro padre en busca de orientación sobre qué hacer. Todos tenemos que volver a Colorado, afirmó enfáticamente. Con esas palabras, se sentó al teléfono y reservó un avión de la compañía para nuestro regreso a casa. 3 horas después estábamos en el aire. Aterrizamos en Denver y papá alquiló un auto para llevarnos a casa. Llegamos al camino de entrada alrededor de la 1 de la mañana. Cuando llegamos a la casa, la tía Shannon salió de la casa para saludarnos. Después de abrazos, condolencias y breves explicaciones, intentamos dormir un poco. Todos fuimos a nuestras habitaciones. Papá se fue a buscar una habitación de hotel. Intentamos convencerlo de que se quedara con nosotros en la casa, pero dijo que de todos modos no podía. Los días siguientes estuvieron ocupados enviando avisos, respondiendo llamadas de simpatizantes y haciendo preparativos funerarios. Después del servicio, no tuvimos recepción en la casa. Solo éramos la tía Shannon, papá y nosotros. La tía Shannon miró a papá con cautela y papá se preguntó por ella. La tía Shannon se convirtió en una invitada ocasional en la casa unos 5 años antes de que papá se fuera. Cuando papá se fue, ella comenzó a venir a la casa con más frecuencia. Ella era una buena amiga de las mamás. Shannon nos preparó una pequeña cena y nos sentamos mayormente en silencio. Después de la cena limpiamos y nos mudamos a la sala de estar. La conversación fue muy escasa, cada uno de nosotros ocupado con nuestros propios pensamientos. Shannon inició la conversación haciendo algunas preguntas. Al principio se dirigían a mí, pero pronto todos nos unimos a la discusión. Noté que Shannon era muy hábil para hacer preguntas. Ella hizo una pregunta abierta sobre un buen recuerdo y nos animó a abrir nuestros corazones. Papá no participó mucho. Shannon le lanzaba una mirada suplicante y luego pasaba a hablar con uno de nosotros. Continuó así durante varias horas. Al final de la noche estábamos desconsolados, pero ya habíamos comenzado el proceso de curación. Shannon se disculpó. Ella dijo que necesitaba irse a casa. Ella dijo que estaría en casa a desayunar. Poco después, mi papá se disculpó para regresar a su hotel. Subí a mi habitación. Quitándome el abrigo, descubrí las cartas. Eran 10 sobres estándar, blancos lisos. Sentí que pesaban. Cada una tenía varias páginas. Ambos tenían mi nombre escrito, con la letra de mi madre. En una carta, ella me abrió primero. Me senté en la cama, abrí la carta y comencé a leer. Querido Robert, si estás leyendo esto, significa que he sucumbido al cáncer. Dicen que la confesión es buena para el alma, pero sé que mi alma no recibirá la salvación. Sé dónde estaré en la eternidad. Y sé que me lo merezco. Sé que usted y sus hermanos han tenido preguntas desde el principio. Sé que esas preguntas siguen sin respuesta hasta el día de hoy. En esta última confesión, intentaré para arrojar luz sobre las respuestas. Intentaré no endulzar nada. No estoy pidiendo perdón. Solo pido comprensión. A lo largo de los años, he evitado las preguntas en un intento por proteger a los inocentes. Solo yo mantuve el conocimiento de la destrucción de nuestra familia. Ahora, como tantas otras veces en nuestras vidas, te paso esa carga a ti. Robert, has asumido muchas de nuestras cargas. Solo puedo esperar que esta última asignación lo alivie de muchos problemas. Intentaré no ser doloroso. Nuestra vida ha sido plena y agradable, y estoy agradecido por eso. Incluso en los últimos 5 años y medio, nuestra vida ha sido buena. Tu padre y tú, muchachos, me han llenado de felicidad más allá de lo que merecía. Lo único que me entristece es que gran parte de lo que teníamos se basaba en mentiras.
Y esas mentiras pueden empañar los recuerdos del pasado. Pero no es así, tus recuerdos de nuestras vidas son puros. Y nada de lo que pueda decirte debería cambiar eso. El hecho de que te cayeras de un pino en el patio trasero y aterrizaras en tu mano no está contaminado. Los intentos cómicos de tu padre de entablillarte el brazo y llevarte a la sala de emergencias no están contaminados. Recordarás los eventos ya que no estuvieron contaminados por mis confesiones. Tus hermanos te ven a ti como la estrella guía de nuestra familia, y espero que ese siga siendo el caso. Siempre has sido fuerte. Tu valentía ayudó a tus hermanos. Pero, lo que es más importante, me ayudó. Incluso cuando sabía que mi tiempo era limitado. Me ayudaste a seguir adelante. Robert. Mi amado hijo, Robert. Por favor, perdóname. Te han contado muchas veces sobre las primeras veces que tu padre y yo nos conocimos. Conocí a tu padre el primer día de nuestro primer año. Pero mi historia debe comenzar 2 años antes. Robert, debería saber que solo otra persona conoce esta historia. Tenía miedo de contar esta historia, pero ahora sé que tengo que hacerlo. La mayoría de la gente piensa que nuestra historia comenzó cuando me mudé a Colorado como estudiante de primer año. Pero en realidad comenzó antes, cuando vivíamos en Stillwater, Oklahoma. Mis padres y los 3 hijos nacimos en Stillwater. Recuerdo que mi mamá y mi papá eran padres amorosos. Papá trabajaba en la oficina de seguros y mamá nos cuidaba a mí y a mis hermanos. Teníamos casi todo lo que necesitábamos. Recuerdo que crecer en Stillwater fue una época maravillosa. Esperábamos vivir allí el resto de nuestras vidas. Fue una buena vida. Mi papá tenía un trabajo en la ciudad que le gustaba y mi mamá nos alimentaba y vestía a los niños. Conociste a mis 2 hermanos un par de veces. Teníamos una gran familia extensa en Oklahoma y mamá y papá tenían muchos amigos y parientes en el área. Papá tenía 2 hermanos y 3 hermanas. Todos tenían muchos hijos. A las fiestas familiares y picnics asistieron muchas tías, tíos, sobrinas, sobrinos y primos. Casi 100 familiares de nuestra familia extendida se reunirían en estas fiestas. Mi padre era el más cercano a su hermano Charlie. El tío Charlie tuvo 3 hijos. Mis hermanos, yo y los hijos del tío Charlie estábamos tan unidos como cualquier otra familia. Pensaba en mis primos como hermanos. Robert, sabes lo que es crecer con hermanos. Desde que era la más pequeña, me aguantaron y me protegieron. Crecí siendo una marimacho. El tío Charlie me cuidó mucho, pero siempre me trató muy mal. Cuando conocí a tu padre en la escuela, todavía le tenía miedo a los niños. Mis padres me llevaron a un terapeuta para que me ayudara a superar el trauma. Pero todavía tenía miedo. Pero tu padre era diferente. Él nunca me empujó a nada para lo que no estuviera preparada. Aprendimos y nos hicimos amigos. Nos complementamos, así que él tenía lagunas en inglés que yo podía llenar y yo tenía lagunas en matemáticas que él llenaba. Cuando crecí, me enamoré de él. Me invitó a nuestro regreso a casa y supe lo que vendría después. Las dudas me consumían. Toda la semana previa al evento. No podía dormir. Esperaba poder superarlo. La noche fue bien. Sofocé mis miedos. Él no había hecho nada que yo no quisiera que hiciera. Estaba segura de que él me amaba. A partir de ese momento, supe que me casaría con este hombre. Cuando tu padre fue aceptado en el MIT, vine corriendo a casa llorando. Él iba a dejarme. Mis padres me calmaron lo suficiente como para que pudiera explicar cuál era el problema. Me había apegado tanto a él, tan dependiente de él que no podía alejarme de él. Tus 2 abuelos hicieron todo lo posible para que me aceptaran en Boston College. Fue en Boston donde las semillas de mi destrucción comenzaron a germinar. Tu padre tuvo que estudiar mucho y duro. Pasaba horas en la biblioteca o con profesores. Estaba sola.
desarrollé miedos y fobias. Él no siempre estuvo ahí para protegerme. Se volvió insoportable para mí estar solo. Empecé a necesitar a otras personas. Tenía amigos de la escuela que siempre podían hacerme compañía. Era un grupo mixto y les gustaba festejar y beber. Nadie podía pagar las drogas, así que la cerveza barata era nuestra bebida favorita. Una noche, cuando todo el mundo estaba haciendo las maletas para irse, me asusté. No quería estar sola. Coqueteé con algunos chicos para evitar que se fueran. El coqueteo no llevó a ninguna parte. Pero nunca le conté a tu padre sobre eso. Más tarde, ese coqueteo me llevó a donde estamos ahora. Después de que obtuvimos nuestros títulos y nos mudamos de regreso a casa, nuestras vidas se estabilizaron. Con mis amigos y familiares de Colorado, mis miedos fueron sofocados. Nuestra boda fue todo lo que podría haber esperado. Estaba tan enamorada. Nos acomodamos bien en la vida matrimonial. Tu padre consiguió el trabajo de sus sueños. Trabajé para una compañía de seguros. El trabajo no era duro y no requería un título universitario. Pero no importaba. Estábamos felices y el dinero era bueno. Pero mis demonios no estaban lejos de la superficie. Y después de unos pocos meses salieron primero. El trabajo de tu padre comenzó a ocupar todo su tiempo. Estaba sola de nuevo. Volvieron los viejos temores. Recurrí al trabajo, a los amigos para ocupar mi tiempo y no estar solo. Empezamos a pasar por aquí después del trabajo para tomar un par de copas. Una vez más, era un grupo mixto de hombres y mujeres. Uno de ellos se llamaba Robert. Trabajó en el departamento de reaseguros. En retrospectiva, puedo decir que Robert se parecía mucho a tu padre. Desafortunadamente, él también se parecía mucho al tío Charlie. Y no solo en apariencia. Una noche todos tuvieron que irse a casa. El clima no era bueno y todos querían volver a casa antes de que comenzara la tormenta. Tal vez fueron mis miedos e inseguridades o demasiado alcohol. Pero estaba coqueteando con Robert. Él le devolvió el coqueteo. Dijimos que vivía a solo un par de millas de mí y decidí seguirlo a casa. En lugar de llevarme a mi casa, me llevó directamente a su casa. Me ofreció una copa y por alguna razón acepté. A esa bebida le siguió otra que nos llevó a divertirnos en el sofá de su sala de estar. Me fui rápidamente después de eso, volví a casa, me duché y tuve tiempo de llorar y quedarme dormida antes de que llegara tu padre. Al día siguiente en el trabajo, Robert vino a mi escritorio. Traté de decirle que lo de anoche fue un error. Pero él me apartó y me llevó al armario. No podemos hablar allí, dijo. La gente nos escuchará. Cerró y cerró la puerta. Entonces, ¿cuál es el error? Caminó hacia mí. Me resistí, pero él adoptó un enfoque más contundente. Todos mis miedos regresaron. A partir de entonces, Robert me usó cuando quiso. No tuve poder para detenerlo. No pude decírselo a tu padre por la culpa que sentí por destruir a la familia de mi padre. Continuó así durante meses. Cuando quedé embarazada era feliz. Quería tanto tener hijos con tu padre y esperaba que Robert me dejara en paz. Funcionó. Robert solo me llamó un par de veces durante todo el embarazo. Justo antes de que te pusieras de parto, él me llamó. No tuve poder para detenerlo. Él estaba molesto porque iba a tener un bebé con mi esposo y exigió que te llamara Robert. Lloré y acepté. Tu padre y yo intentamos concebir un hijo. Estaba seguro de que lo logramos. Fue solo mucho más tarde que supe la verdad. Cuando naciste te parecías a tu padre. Estábamos tan felices. Me quedé en casa un par de meses para cuidarte. Y ahora mi vida está completa. Nunca volveré a estar solo. Siempre me protegerás. Incluso de bebé fuiste mi salvador. Amén.
Cuando volví a trabajar, Robert ya me estaba esperando. Continuó donde lo dejó y me llamó aproximadamente una vez al mes. Robert puede haberse aburrido un poco de mí, pero pronto comenzó a llevarse a su amigo Randy con él. No mucho después de eso quedé embarazada de nuevo. Otra vez. Usé el embarazo para mantenerme alejada de Robert, pero no funcionó. En el 9º mes vino a nuestra casa y me llevó a la cama de tu padre. Me dijo que llamara al bebé Randy en honor a su amigo. Tenía que hacerlo o volvería. El día después de que naciera el bebé estuve de acuerdo. Otra vez. Randy nació y tu padre nunca sospechó nada. Estaba llorando por dentro. ¿Cómo podía no darse cuenta de lo que Robert me había hecho? Muchos años después me di cuenta de por qué perdí el respeto por tu padre. Volví a trabajar unos meses después de que Randy naciera y me enteré de que Robert había sido trasladado a la costa este. Estaba encantada de ser libre, pero su impacto fue profundo. A través de sus acciones, mi esposo ya no era mi protector. Tu padre nunca vino en mi ayuda. Nunca se me ocurrió que mis pensamientos fueran completamente irracionales. A pesar de todo esto, me convertí en la madre que quería ser. Tuve 2 hijos y traté de serlo todo para ellos. Traté de incorporar algo de trabajo al proceso, pero sentí que estaba fallando. Le falté el respeto a mi esposo y sentí que él estaba más preocupado por su carrera que yo. Comencé a sentirme deprimida y sola de nuevo. Una compañera de trabajo llamada Susan vino a rescatarme. Ella me convenció de salir y divertirme un rato. Susan tenía un grupo cercano de amigos. Desafortunadamente, no me di cuenta de lo cerca que estaba hasta que me atrajeron a su web. Pronto Susan y yo comenzamos a reunirnos todas las semanas y a hacer fiestas. Por lo general, al final de la noche, Susan se juntaba con una de sus amigas y pronto yo también lo hice. Ni siquiera recuerdo sus nombres. Un par de meses después volví a quedar embarazada. Con el embarazo, la fiesta se detuvo rápidamente. Tim nació 9 meses después. En ese momento todavía pensaba que tu padre era responsable de ustedes 3. Todos se parecían a él. Cabello oscuro y sonrisas fáciles. Tu padre quería ponerle el nombre de su padre, pero para entonces le había perdido el respeto y no quise complacerlo. Tomé el nombre de Timothy del último actor de James Bond por el que sentía simpatía. Después del nacimiento de Tim volví a salir de fiesta. Susan y sus amigas no me dejarían estar sola. Unos meses después volví a quedar embarazada. Tu padre estaba en la luna. Tenía 3 hijos y esperaba una hija. No me importó. Cuando nació mi 4.º hijo, me di cuenta de que tenía problemas. Supe de inmediato que Michael no era el hijo de tu padre. Se veía diferente, actuaba de manera diferente y creció con habilidades diferentes. Recé y esperaba que nadie lo descubriera jamás. Con la llegada de Michael, tu padre y yo decidimos que me ataran las trompas. Él era feliz con 4 hijos y yo estaba aterrorizada de que Michael no fuera suyo. Continuamos viviendo unos años más. Después de que nació Michael, no volví a trabajar para la compañía de seguros. Me quedé en casa y cuidé de ustedes, muchachos. Me convertí en la madre que quería ser. Para entonces había perdido el respeto por tu padre. Él nunca se enteró de mis asuntos y en mi mente eso significaba que le importaba. Significaba que no era digno de mi amor ni del tuyo. Quiero dejar una cosa clara. Entendí completamente su trabajo. Registré su maletín todas las noches y estaba celosa. Escuché a escondidas sus conversaciones durante la cena, aunque él no se dio cuenta. Memoricé todo lo que dijo. Sabía más de lo que él me daba crédito. Sabía sobre el diseño secreto del avión y otras cosas secretas. Él estaba haciendo grandes cosas y yo estaba atrapada aquí. Estaba celoso. Fue un gran diseñador y ayudó a preparar a nuestro país para el futuro. Y yo era una adúltera, Robert.
Cuando tenías unos 5 años comencé el ciclo de nuevo. Comencé a ser voluntaria en varias organizaciones sin fines de lucro en nuestra área. Celebrábamos algunas reuniones y tomábamos un par de cócteles después. Comencé a usar estas reuniones para escapar de la soledad. Cuando estaba sola, mis inseguridades crecían. En cada esquina podía ver al tío Charlie viniendo a buscarme. Una noche, mientras caminaba de regreso a mi automóvil, un hombre se me acercó. Instintivamente me di la vuelta y moví mi bolso. Sentí que el miedo retrocedía cuando el bolso chocó con su rostro. Pero cuando recuperé el sentido, vi a una niña tirada en el estacionamiento. Ella estaba caminando hacia su auto y yo le había roto la mandíbula. Ese incidente me sacudió. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda. Una de las personas de mi organización me refirió a un psicólogo. Mi amiga me llevó a la doctora Shannon Mackenzie. El doctor Mackenzie comenzó a explorar mis problemas. Comenzamos a trabajar en el tío Charlie y los problemas asociados con él. Cuando pasamos a los últimos 5 años, Robert y mis asuntos entraron en depresión. Ella me ayudó a liberarme del control del tío Charlie y Robert sobre mí. Pronto me di cuenta del daño que le había hecho a nuestra familia. Ella me obligó a concentrarme en mi esposo y nuestros hijos. Unos meses más tarde, la doctora Mackenzie se convirtió en Shannon. Shannon me trajo de vuelta del borde. Ella me ayudó a darme cuenta de que mi comportamiento pasado casi había destruido a nuestra familia. Shannon me hizo darme cuenta de que estaba culpando a tu padre. Ella me hizo darme cuenta de que aunque traté de bloquear tu relación con él, él estaba ahí para ti en cada clase de actuación, en cada recital, en cada graduación, incluso en su trabajo. Ella me hizo reconocer que estaba tratando de abrir una brecha entre mi esposo y sus hijos. Ella me atrapó usando los mismos términos en mi contra que usé en contra de mi esposo. Pronto me di cuenta de que él no era más que un esposo y padre amoroso. Mi culpa y enojo fueron dirigidos erróneamente hacia él. Shannon me ayudó a amar al hombre de nuevo. Shannon se convirtió en una verdadera amiga. Ella manejó problemas éticos y recibió consejos de sus compañeros de trabajo para que pudiéramos permitir que esta amistad creciera. Ella se convirtió en una mentora. Shannon me salvó la vida en más de una ocasión. Como amiga, Shannon venía a menudo a nuestra casa. A veces para darme consejos, otras veces para observar a la familia y las interacciones, casi encubierto para ver el amor y afecto natural de la familia. Una vez que tuviera esta información, comenzaría nuevas discusiones y ofrecería opciones adicionales de ayuda. Ella lloró cuando le conté que no había pensado en Michael como el hijo de mi esposo. Esperaba que este secreto nunca saliera a la luz. Shannon seguía intentando convencerme de que sacara a la luz el pasado. Pero no pude. Tu padre era un hombre de principios. No aceptó ningún diagnóstico psiquiátrico. Él creía que todas las personas deberían rendir cuentas por sus acciones. Y no podíamos culpar de nuestras acciones actuales a alguien que se fue hace mucho tiempo. Sabía cómo reaccionaría si se enteraba de que Michael no era su infancia. Resulta que tenía razón. De alguna manera tenía que descubrir la verdad. La nota que dejó lo decía todo. Lo sé, Robert. ¿Recuerdas esos días, justo después de que él se fuera? Eras tan fuerte. Nunca he estado más orgullosa de ti de lo que estaba en esos días y todos los días desde entonces. Te convertiste en lo que siempre esperé que te convirtieras. Al tercer día después de que se fue, llamé a Shannon y ella vino enseguida. Ella me sacó de la cama y me convenció de que nuestros hijos necesitaban una madre. Ella me obligó a regresar al mundo de los vivos. Empezamos de nuevo como madre soltera con 4 hijos. Perseveramos y sobrevivimos a través de todas las pruebas y pruebas. Nos mantuvimos unidos como familia. Hay mucho crédito para ti y tus hermanos por eso, pero tu padre también merece crédito. Transmitió su conocimiento y sabiduría a sus hijos, y ellos lo han continuado y siempre han tomado las decisiones correctas.
su orientación y apoyo en ausencia nos ayudó a todos. He tratado de encontrarlo en numerosas ocasiones. El primer intento que hice fue a través de todos nuestros amigos, familiares y trabajo. Nadie lo había visto ni había oído hablar de él. Era como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Sabía que alguien en su trabajo tenía que saber algo. Era demasiado importante para levantarse y marcharse. Unos meses después de que tu padre se fuera, fui contactado por el FBI. Un agente especial me entrevistó. Nos sentamos a una mesa y él me interrogó durante más de 1 hora. Le dije que la razón era porque le había engañado a mi esposo y él se había enterado. Traté de convencer al FBI de que tu padre era un hombre honesto y digno de confianza. Le dije que tu padre nunca haría nada para traicionar la confianza. Con eso, se fue. Unos meses después, volví a llamar a su trabajo y le pregunté. Todavía no sabían nada, pero me informaron que el FBI lo había encontrado en Atlanta. A partir de entonces, estaba seguro de que el FBI lo estaba vigilando. Pregunté varias veces, pero nunca me lo dijeron. 2 años después, contraté a un investigador privado. No teníamos mucho dinero, pero hizo algunas búsquedas exhaustivas. No encontró nada. Seguimos adelante con nuestras vidas. Nos apoyaste lo mejor que pudiste, y tus hermanos continuaron sus estudios. Conozco los sacrificios que hiciste. Sé que tenías que ir a la universidad. Sé que encontraste un trabajo para mantener a tu familia. Por eso, estoy eternamente agradecido. Un mes después de que te fuiste a San Diego en tu viaje, me fue revelada la siguiente verdad. Entiendo el motivo de su viaje. Vanessa Brown no era la chica para ti. Ella era una puta. Vi eso y esperaba que cuando supieras la verdad, no estuvieras demasiado devastado. Cuando volviste de San Diego, eras diferente. Tenías más confianza, más conocimiento y más ayuda para tus hermanos y para mí. Antes de tu viaje, me sentía un poco diferente. La comida dejó de saber bien. Tenía calambres y mi peso estaba bajando. Fue durante su viaje a San Diego que fui al médico. Después de varias pruebas, resultó que tenía cáncer. Aparentemente se había originado en mis ovarios. Para cuando lo descubrimos, el cáncer ya se había diseminado. El pronóstico fue desfavorable. Podría haber retrasado lo inevitable, pero habría llegado demasiado pronto. De todos modos, ahí fue cuando hice mi segundo descubrimiento. Hurgando en el escritorio de tu padre en busca de documentos del seguro, encontré pruebas de ADN. Yo, como tu padre, descubrí la verdadera profundidad de mi traición. Estaba devastada. Ahora sé por qué tu padre nunca regresó. Si los roles se hubieran invertido, yo habría hecho lo mismo. Esa información selló mi destino. Quería terminar con mi vida temprano, pero Shannon me convenció de actuar. A partir de ese momento, hice todo lo posible para asegurarme de que a ti y a tus hermanos se les proporcionara y pudieran vivir después de mí. Presioné a Tim y Randy para que se inscribieran en la Universidad Estatal de San Diego. Entonces presioné a Michael para que fuera allí para estar con ellos. Sabía que te verías obligado a quedarte con ellos. Robert, lo hice por varias razones. No quería que te quedaras sentado y me vieras morir. Había hecho demasiado para destruir a esta familia, para dejar que mi muerte fuera otro evento mórbido. Y no quería ser glorificado como el héroe de esta historia. Todos necesitan vivir sus vidas lejos de mí y vivir como su padre quería que lo hicieran. Cuando Tim y Randy fueron aceptados, yo estaba feliz. La recaída de Michaels me dio la oportunidad para acogerlo con sus hermanos. Sabía que te verías obligado a apoyar a Michael. Odiaba usarte de esa manera, pero pensé que era lo mejor. Robert, mientras yazco aquí en mi lecho de muerte, recuerdo todas las cosas buenas que la vida me ha traído. Tú, Randy, Tim y Michael son una bendición para el mundo. Deberías apreciarlos.
sé que Michael tiene algunos problemas, pero tal vez esta verdad lo libere. Sé que el final está cerca. Hay una información más que quiero compartir con ustedes. El año pasado, una de mis amigas me dijo que creía haber visto a tu padre en San Diego. Robert, tienes que encontrarlo. Darme cuenta de que ustedes, muchachos, pueden conocer y hablar con su padre me ha levantado el ánimo. Sé que la enfermedad me llevará más temprano que tarde. Darme cuenta de que tu padre puede apoyarte me permitirá morir en paz. Debes contarle mi historia. Sé que él nunca me perdonará, pero debe perdonarse a sí mismo. Él tiene que ayudar a reconstruir lo que destruí. Nunca me divorcié de él. Y él es responsable de Michael. Él cuidará de Michael sin importar quién sea el padre. Un agente especial del FBI puede ayudar. Llámalo. A medida que los días se acortan y el dolor se intensifica, me doy cuenta de que la culpa de esta comedia trágica recae en mí. Mientras yazco aquí solo y muriendo, me doy cuenta de que este es el único camino correcto para mí. Soledad. Amé a un hombre y lo destruí. Construimos una familia sobre mentiras y engaños. Cuando ese engaño salió a la luz, como siempre sucede, nuestra familia se derrumbó como un castillo de naipes. Lo único que evitó que se desmoronara fue el carácter de tu padre. El amor que él inculcó en ti nos ayudó en los momentos más difíciles. Tu padre, y yo usamos ese término con el debido respeto, no tiene la culpa de este desastre. Sé que él es tu padre. Independientemente de lo que muestre la prueba de ADN. Él estuvo ahí para ti cuando importaba. Es un buen hombre. Encuéntralo. Diablos, discúlpate. Diablos, trata de asumir la responsabilidad. Sé su hijo. Acepte los defectos menores del hombre y vuelva a ser una familia. Robert, el cáncer está cerca. Puedo sentir que me consume, pero no quiero calmar el dolor con morfina. Sé que quieres venir a casa a verme, pero no puedo dejar que eso suceda. Así tiene que ser. Debería estar solo y tú deberías estar en los brazos de tu familia. Mientras muero, te veo a ti y a tus hermanos viviendo con tu padre. Todos los días me acuesto en la cama esperando que lo encuentres. Si lo encuentras, dile que lo siento mucho y que lo amaba. Haz esto por mí. En memoria mía, de tu amada mamá, Sandy. La segunda carta es para tu padre. Le he dado mi confesión. Como te dije antes, si alguna vez lo encuentras, por favor dale la segunda carta. Robert dobló la carta sucia y la volvió a meter en el sobre. En sus manos sostenía la segunda carta a su padre por la pérdida que había experimentado y por sus nuevos conocimientos. Robert lloró esa noche y se quedó dormido. A la mañana siguiente, todos los hermanos y su padre compartieron las cartas. Robert llamó y pronto llegó Shannon. Shannon comenzó recordando a la mujer problemática y su camino hacia la recuperación. Luego volvió su atención a sanar a esta familia de nuevo. Shannon sabía que esta familia sobreviviría. El amor y el perdón eran evidentes y su obra duraría poco. Ella sabía que estos hombres se apoyarían mutuamente y prosperarían. El padre y los hijos serían felices. Cuando Tim y Randy se matricularon en la Universidad Estatal de San Diego y Michael vivía con ellos, Robert y su padre acordaron vender la casa de su madre. Después de una semana en Colorado, Tim, Randy, Michael y su padre abordaron el avión de la compañía y volaron a casa. Robert se quedó atrás para finalizar la venta de la casa. La mayoría de los muebles se entregaron a Goodwill y solo sus pertenencias personales se empacaron y enviaron a San Diego. Robert echó un último vistazo a la casa en la que había crecido. Recordó todos los buenos tiempos. Los malos tiempos no me vinieron a la mente. Cerró la puerta por última vez, se subió a su automóvil y se dirigió al oeste, donde estaba su familia. Epílogo: habían pasado 5 años desde la muerte de su madre. Durante ese tiempo, los niños y su padre habían prosperado. Tim y Randy se graduaron de la escuela secundaria y consiguieron buenos trabajos en la zona.
Robert se había inscrito nuevamente en la escuela y estaba estudiando para obtener su maestría. Michael había dejado atrás sus problemas pasados. Bajo la guía de su padre, Michael se destacó en la escuela e iba a asistir a la Universidad de California, San Diego. Otro aspecto del desarrollo de Michael fue su música. Michael tocaba la guitarra en una banda semi-exitosa. Tocaban casi todos los fines de semana en el distrito Gaslamp. Su padre comenzó a ver a un terapeuta que Shannon recomendó. Él y Margot están resolviendo problemas pasados. Hay esperanza para todos nosotros. El final. Si no has visto la primera parte de este video, el enlace estará en la descripción. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.